Casa de Oración Zumpango presenta. Buenos días, hermanas. Pues después de este tiempo de alabanza, de este tiempo de adoración, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que más bien estos temas que hemos estado llevando estos 2 o 3 últimos viernes, hablan más para el matrimonio que para la mujer solamente. Ojalá que puedan estarlos escuchando en pareja, ojalá que puedan estarse alimentando como matrimonio. Es bueno que como matrimonio también tengamos un tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Y bueno, les mando un saludo a todas las que nos estén viendo, a todas las que ya estén conectadas, ¿verdad? Para poder escuchar de la palabra de Dios. Y vamos a orar antes de empezar este tiempo de palabra. Vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Él el que hable a nuestras vidas. Señor, en esta hora, Dios, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu amor hacia nuestras vidas, Dios. Porque, Señor, tú permitiste que abriéramos nuevamente nuestros ojos a este día, Señor. Aún a pesar de la situación, Señor. Aún a pesar, Padre, de tantas noticias malas que hemos estado escuchando, Señor, en estos meses, Dios, tú nos has mantenido con vida hasta este día, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, alabándote, Señor, sirviéndote, Padre, de todo nuestro corazón, Señor. Padre, habla nuestras vidas en este día, Señor. Habla la vida de nuestros esposos, a nuestras vidas, Señor. Y que, Padre, podamos tener un corazón humilde, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre, por tu palabra, Señor, y Padre, que no sea yo, sino tú a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, pues la semana pasada veíamos el tema de logrando la intimidad dentro del matrimonio, pero veíamos varios puntos, hablábamos del contacto físico, del contacto visual, pero cuando hablábamos del contacto físico, acuérdense que no hablábamos en el área sexual, sino en el contacto físico de tomarnos de la mano, de darnos a veces una palmadita, un abrazo, ese tipo de contacto físico. Hablábamos del contacto visual, del contacto mental y el más importante de todos, hablábamos también del contacto espiritual que debemos de tener como pareja. Y en este último del contacto visual quiero recalcarles los puntos que tenemos que tomar como pareja para poder desarrollar este contacto espiritual. El primero de ellos es estudiar la Biblia juntos diariamente. Yo creo que este es un buen tiempo en el que podemos dedicar a Dios un tiempo de lectura de la palabra juntos. He escuchado varios matrimonios que me han dicho que pues por este tiempo, ya 4 meses que llevamos en casa, han dedicado un tiempo en específico para poder leer de la palabra de Dios y eso es muy bueno. Ya sea que lo hagan como pareja o como familia o las dos, que dediquen un tiempo para leer como pareja y también dediquen un tiempo para estar en familia, leyendo de la palabra. Otro es orar juntos diariamente. En el tiempo de alabanza cantábamos un canto nuevo para nosotros, porque en Casa de Oración Guadalajara y en las diferentes iglesias ya lo han cantado, pero nosotros es la primera vez que lo cantamos y que habla acerca de la oración. Y nos dice ahí que a veces todo lo que el mundo nos ofrece, todos los beneficios o no sé cómo llamarlo, las respuestas que el mundo nos da, son más fáciles para nosotros tomarlas que doblar nuestras rodillas y orar a Dios. Y tenemos que aprender a orar ante todo a nuestro Dios. Otro de los puntos es colaborar juntos en las reuniones y la obra de la iglesia. Hablábamos de este punto también, ¿verdad? Que tenemos que servir como matrimonio en la iglesia y no necesariamente en el mismo servicio, en el mismo ministerio. Puede estar la esposa en
mujeres en Entre Amigas o en Maestras de Niños, y el esposo puede estar en Ujieres o en Vigilancia, no sé. Hay muchas áreas en las que podemos servir. Y también lo pueden hacer juntos, claro. Y el último punto era platicar juntos sobre asuntos espirituales. Esto es bien importante, que sus pláticas como matrimonio siempre sean de asuntos espirituales. Yo entiendo que a veces también tenemos que hablar asuntos, no sé, de la escuela, del trabajo, muchas cosas, pero que esto sea basado también en la palabra de Dios. Basemos nuestras pláticas en el área espiritual, hermanos. Siempre tratando de bendecirnos uno al otro en todo tiempo. Y bueno, nuestro tema del día de hoy es expresiones prácticas del amor en el hogar. Ese es nuestro tema del día de hoy. Expresiones prácticas del amor en el hogar. Les decía al principio, estos últimos temas que he estado compartiendo no son solamente para las mujeres, sino para el matrimonio, para la pareja, para que los dos puedan estar escuchando de esta palabra. Si tu esposo, hermana, no ha estado contigo escuchando, sería bueno que lo invites y que puedan escuchar estas clases que hemos estado viendo. No recuerdo si son 3 o 4 que hemos estado viendo que se relacionan a la pareja, el matrimonio. Y bueno, vamos a entrar en nuestro tema, expresiones prácticas del amor en el hogar. Nuestra primera expresión práctica dentro del matrimonio es bien importante. Esposo o esposa, algo bien importante que no debe de faltar en el matrimonio es el elogiar a tu cónyuge, elogiar a tu esposa o elogiar a tu esposo. Siempre es grato poder escuchar un agradecimiento, el que podamos expresar que estamos agradecidos en cómo la esposa te sirve tu comida, en cómo la esposa te lava tu ropa. Cuando llegas del trabajo, tiene una casa limpia, tiene a tus hijos bien. A veces es bueno escuchar un gracias, aunque sabemos que es nuestra responsabilidad, pero tenemos que ser agradecidos y debemos de expresarlo en todo momento. Y las mujeres también debemos de ser agradecidas y expresarlo. Por el trabajo, porque traen el sustento a casa, porque se van desde temprano a trabajar y llegan tarde, cansados, y a veces llegan a hacer labores también a la casa, ¿verdad? Que a cargar el garrafón, que cosas pesadas que a veces como mujeres no podemos y esperamos a que el marido llegue para que nos ayude. Y debemos de ser agradecidas y saber expresarlo, mujeres. Debemos de reconocer sus talentos y sus logros, tanto de la esposa como del esposo, el talento para cocinar o el logro de cocinar, ¿verdad? Porque cuántas no nos casamos sin saber hacer comida. Y al paso de del tiempo, pues tenemos que aprender y eso es un logro. O también reconocer el talento que tienen los esposos en el trabajo o el talento que deben de tener en casa, ¿verdad? Hasta para poner un foco, un clavo, qué sé yo, ¿verdad? Esos talentos que a veces los esposos tienen que sacar en casa. Esos logros que los esposos hacen en el trabajo, también debemos de saber reconocerlos. Pero no solamente los logros y los talentos seculares, sino también los que tenemos dentro de la iglesia. Esos deben de ser los más importantes, hermano. Aunque sabemos que en lo secular nos da el alimento, nos da la provisión, pero recuerden que sin Dios no podríamos tener todas esas cosas. Entonces hay que dedicarle más tiempo a Dios, hermano. En estos tiempos que estamos en casa, creo que nos hemos pues volteado a darle más interés a las cosas seculares, a las cosas del trabajo y le hemos puesto más atención a eso y andamos para arriba y para abajo y bien presionados y con más ganancias si tú quieres y todo, pero hemos descuidado la palabra de Dios.
Aunque no podamos venir y congregarnos en la iglesia, aunque no podamos venir y hacer nuestro servicio como antes lo hacíamos en la iglesia, pero hermano, yo creo que tienes que seguir esforzándote por servir a Dios desde tu casa. No lo dejes a un lado. Debes de seguir teniendo esos logros y esos talentos para el Señor. También otra de las cosas que hay en el elogio es que debemos de ver lo positivo en nuestro carácter, el carácter del esposo y del esposo hacia la esposa, y se lo debemos expresar verbalmente. No seamos como esas típicas parejas que solamente estamos viendo lo negativo uno del otro. Es que tú siempre haces lo mismo. Es que tú siempre dejas los zapatos a medio camino y me tropiezo. Y siempre estamos repitiéndonos nuestras carencias o las cosas negativas que tenemos en nuestra vida diaria. Pero sería bueno que empezáramos a ver y a resaltar lo positivo que tenemos cada uno, para que así nosotros podamos pues saber en qué vamos avanzando o en qué tenemos que echarle ganas también. Debemos de agradecer el apoyo espiritual y moral, tanto del varón como de la mujer. Debemos de alabar al cónyuge por ser bella o por ser guapo en sus ojos. Es decir, mirándonos a los ojos y decirnos la esposa al esposo que es muy guapo, o por lo menos que tú lo ves guapo, ¿verdad? y viceversa, si el esposo mirara a la esposa y decirle lo bella que es. El otro día un varón en la iglesia me platicaba que le decía a su esposa, la estaba elogiando, y la esposa se chiveaba, ¿verdad? Y es bonito escuchar eso, ¿no? Que a pesar de ser un matrimonio ya de muchos años, sigan habiendo esos elogios y siga habiendo esas maripositas en el estómago cuando se elogian. Eso es bonito, que no perdamos esa parte como matrimonio. Y mujer, esto es algo bien importante. Debes reconocer la ayuda económica. Siempre debes de ser agradecida y reconocer la labor de tu marido. No seas malagradecida de que cuando llegue y digas, ¿y para esto fuiste a trabajar? ¿Para 100 pesos que me das? ¿Para 100 pesos te vas todo el santo día y yo me tengo que quedar en casa con los niños haciendo qué hacer, lavando tu ropa, haciendo comida, para que tú llegues con 100 pesos? Porque muchas veces así somos de malagradecidas y tenemos que cambiar esa parte. Tienes que ser agradecida por lo que tu esposo trae, porque tú no sabes lo que él tuvo que pasar, lo que tuvo que esforzarse, lo que tuvo que sufrir por traer esos 100 pesos a la casa, por traer esos 100 pesos que Dios multiplica y te alcanza para tu comida, hermana. Seamos agradecidas. Yo no sé en qué esté trabajando tu esposo, pero hay trabajos muy pesados y muy mal pagados. Entonces debemos de aprender a ser agradecidas. Otra expresión práctica del amor es el perdón. El perdón hacia el cónyuge. Fíjense, aquí dice, no hay barrera más difícil de vencer en la relación amorosa que las ofensas. Esas barreras son las más difíciles de vencer, las ofensas. Porque cuando nos ofenden, híjole, para que se nos olvide, es bien complicado. Y más como mujeres. Como mujeres siempre esa palabrita que nos lastimó, que nos ofendió, se queda ahí grabada. Y cuando nos vuelve a decir algo o nos pide perdón, esa palabrita está ahí diciéndonos, no, pero me dijiste esto, ¿cómo quieres que te perdone si me dijiste que soy una fodonga, ¿no? O qué sé yo. Pero tenemos que aprender a romper esa barrera de la ofensa. Y voy a pedirte que vayamos a Hebreos.
Hebreos. Perdón, es que se me movió aquí. Hebreos 12. Hebreos 12, del 13 al 15. Vamos a leer ahí. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Perdón, leí del 15. Yo les dije del 13 al 15, me voy a regresar. Vamos al versículo 13, perdón, me equivoqué, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y el versículo 15, ese sí lo había leído, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No dejemos que las raíces de amargura crezcan dentro de nosotros, porque esas son las barreras y los estorbos dentro del matrimonio más grandes y más difíciles de vencer. Pero fíjate que el amor verdadero, la palabra de Dios dice que el amor verdadero vence. Acuérdense, la semana pasada leíamos el versículo donde dice que el amor cubre la multitud de pecados. Y aquí yo les comentaba que pecado se refiere a esto, a esas barreras, se refiere a esas cosas que cometemos a veces, a esas ofensas que cometemos a veces hacia nuestros cónyuges. Pero dice que el amor cubre esa multitud de barreras o de ofensas. Y aquí en Hebreos nos dice que no las dejemos crecer, que no dejemos que se hagan raíces de amargura. El amor verdadero vence esta barrera cuando aprendemos a perdonar. Es bien importante que aprendamos a perdonar. Y el primer paso fundamental en el desarrollo de la capacidad de perdonar es la decisión de perdonar. Es bien importante que entendamos esto. Como yo ya les había dicho en clases anteriores y ya lo sabíamos, muchos otros a lo mejor no lo sabían, pero es bueno que sepan que el amor no es un sentimiento, hermanos, como muchos lo dicen. El amor no es lo que siente tu corazón o lo que dicta tu corazón, como mucha gente lo dice. El amor es una decisión. ¿Y qué creen? Que el perdón también. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. No podemos decir, es que no siento perdonarlo. Y si yo no siento perdonarlo, no lo voy a hacer porque voy a seguir con lo mismo. ¿Pero qué crees? Que no es así. No es si lo sientes, es que decidas perdonar. Cuando tú decidas perdonar, Dios va a traer la capacidad de poder olvidar eso, cuando tú lo decides. Acuérdate que en la palabra dice que tengamos, se me fue ese versículo, cuando dice que Dios da el querer como el hacer. Yo creo que así es en esto del perdón. Debemos de decidir perdonar cada día, hermano, porque yo sé que cada día hay algo que nos lastima, hay algo que nos ofende. Pero si nosotros dejamos pasar eso y lo estamos guardando aquí, lo estamos echando y echando y echando, es como creamos las raíces de amargura. Pero si nosotros decidimos perdonar, eso es una decisión. ¿Qué cita es, perdón?
La cita de eso que les decía es Filipenses 2:13. Vamos a leer esta cita, se me hace importante. Filipenses 2:13. Aquí está, miren. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú decides perdonar, no es que nosotros lo decidamos, sabemos que a nosotros quien nos guía, quien nos dirige todo el tiempo es Dios. Entonces, cuando tú por fin dices, ok, lo voy a perdonar, es porque Dios puso en ti esa decisión, como dice aquí su palabra. Y así como Él pone el querer, la decisión, Él va a poner el hacer. Cuando tú actúas, entonces el Señor solito Él te va a guiar y cuando tú menos lo pienses, ya olvidaste eso que te lastimó. Porque así trabaja Dios con nosotros, hermano. Cuando nosotros decimos que no sentimos el perdonar, es que estamos bajo el dominio de nuestros sentimientos. Es que nos estamos dejando dominar por nuestros sentimientos. Y no debemos de dejarnos dominar por nuestros sentimientos. El amor verdadero nos libra de esta esclavitud emocional y permite que decidamos lo que vamos a hacer. Se los voy a repetir. El amor verdadero nos libra de esta esclavitud emocional y permite que decidamos lo que vamos a hacer. Permite que accionemos en vez de reaccionar. ¿Se acuerdan que clases pasadas ya habíamos hablado de esto? De que en lugar de reaccionar, debemos de accionar. No tengamos esas reacciones arrebatadas, esas reacciones malas, humanas, sino que accionemos lo que la palabra de Dios nos dice. Tomemos buenas decisiones. Dejémonos ser guiados por el amor verdadero y no por nuestros sentimientos. Debemos de aprender el arte del perdón de Cristo. Cristo perdonó nuestros pecados, hermano. Yo quiero que traigas a tu mente esas cosas malas de las cuales Dios te sacó. Yo no sé qué tan malo hayas sido tú en tu pasado, pero lo que sí sé es que todos tenemos algo por lo que Dios nos perdonó en la cruz. Y pudo haber sido algo que tú puedas recordar ahorita y digas, híjole, ¿cómo Dios me pudo perdonar? Pero Dios así es. Él nos perdonó todo lo malo que fuimos. Cuando tú vienes a Él y te arrepientes y le pides perdón por las cosas que hiciste, Él te perdona. Por eso es que aquí nos dice que debemos de aprender el arte del perdón de Cristo. Acompáñame a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aprendamos el arte de perdonar. Esta decisión nos libra de la carga pesada y amarga del pasado. Cuando decidimos perdonar, nos libramos de esa carga pesada y amarga del pasado. Tanto a nosotros personalmente como a nuestro cónyuge. También lo libramos de esa carga. Después de eliminar nuestra actitud negativa hacia el cónyuge, debemos manifestar actitudes y acciones positivas. No basta dejar el enojo. Acompáñame a Efesios 4.
Efesios 4, versículo 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, no basta dejar el enojo, sino perdonar, como dice aquí su palabra. Debe aplicar el principio declarado por Cristo en Mateo 7:12. Vamos a ver Mateo 7:12 para ver cuál es ese principio que Dios nos da. Dice así, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, este es un muy buen principio, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es algo bien importante. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Trata como quieres ser tratado. Pero aquí en la palabra de Dios es un principio que Dios nos dio. Todas las cosas que querramos que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas nosotros. Trata al cónyuge como te gustaría que él te trate. Trata a tu esposo, trata a tu esposa como te gustaría que ella o él te trate. Cristo presenta las siguientes acciones positivas como respuesta a una persona que nos ofende. Vamos a verlo en Mateo 5, 44 al 47. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué difícil, ¿verdad? Porque como dice aquí, es bien fácil saludar a nuestros amigos, es bien fácil tener una plática con los que son nuestros amigos, pero acércate a tu enemigo y platica con él. Y eso te va a hacer perfecto delante de Dios. Te va a hacer un hijo de Dios. Debemos de hablar bien de nuestra pareja. Debemos hacerle el bien a nuestra pareja. Orar por ella u orar por él. Saludarlo o saludarla con amor. No, ¿qué pasó, vieja? Ya llegué. Sino saludarse como un buen matrimonio. Este cambio de conducta es el primer fruto de la decisión de perdonar. De casi igual importancia es que aprendamos a reconocer nuestros errores y pedir perdón. Así como pedimos perdón, también es importante reconocer nuestros errores. No se trata de decir, bueno, está bien, sí, si te he ofendido de alguna manera, pues te pido perdón. No. Eso no basta. Sino admitir directamente que hemos hecho mal. Reconozcamos eso que hemos hecho mal. Y que deseamos que sea perdonado. También reconozcamos que deseamos la ayuda del cónyuge para vencer esta debilidad. Porque a veces necesitamos la ayuda de nuestra pareja para poder vencer esas debilidades.
Vamos a ver Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces tenemos que aprender a confesar, como dice aquí la palabra, vuestras ofensas, a aceptar nuestros errores, en lo que hemos estado fallando. Ay, me perdí. Aquí. Es muy importante también recordar que nosotros solo podemos iniciar el proceso de vencer la barrera de las ofensas, ya sea por pedir perdón o por decidir perdonar y cambiar de actitud hacia nuestra pareja cuando la hemos ofendido. No es necesario esperar a que nuestro amado dé el primer paso. Démoslo nosotros, nosotras demos el primer paso. No esperemos a que hasta que Él lo haga, yo lo voy a hacer. Y esto lo vemos en Mateo 5, del 23 al 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Demos nosotros el primer paso. No esperemos a que nuestra pareja dé el primer paso. Seamos nosotros. Otra expresión práctica del amor es compartir con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. ¿Compartir qué? Compartir actividades. Yo les decía en la clase pasada, compartamos esos gustos que tiene nuestra pareja. Aunque no te guste, compártelos. Vas a ver que con el tiempo vas a aprender a verle el lado bueno a esa actividad. Y más porque lo van a hacer como matrimonio. Compartan responsabilidades dentro del hogar, compartan responsabilidades con los hijos. No solamente es obligación de la esposa cambiar el pañal, como se los decía. No solamente es obligación a veces del esposo también, pues llevar el alimento, mujer. A veces también nosotras tenemos que pues entrarle a ayudar con los gastos en casa. Y no me refiero a que te vayas a trabajar y el esposo se quede. Puede ser el caso. Pero yo creo que la mejor forma de ayudar es haciendo algo en casa. Las mujeres somos muy hábiles para trabajar con nuestras manos, para hacer manualidades o qué sé yo, y que puedas vender y ayudar en el hogar. Compartamos las bendiciones. También eso es bien importante, que compartamos las bendiciones con nuestro esposo o con nuestra esposa. No seamos orgullosos o no seamos envidiosos con las bendiciones que Dios nos da. Aprendamos a compartir. A veces pasa que los esposos les dan un aumento en el trabajo y no dicen nada por no compartirlo con la esposa. Ya después la esposa ve que ya se compró zapatos, que ya se compró… Pues ¿y ahora de dónde saca? Pues es que le dieron un aumento, pero por no compartir la bendición con la esposa, mejor se queda callado. Y eso no es bueno. Aprendamos a compartir las preocupaciones también. Varón, sobre todo los varones. Varones, ustedes como cabeza del hogar a veces se callan muchas cosas porque piensan que es para no preocupar a la esposa, para no preocupar a los hijos, pero acuérdense que la familia es como un equipo y tenemos que aprender a compartir aún esas preocupaciones, aún los hijos, en el tiempo de oración, que los hijos sepan las necesidades que hay en casa. Y no para tenerlos preocupados, sino para que aprendan a orar y a llevar la carga con los papás también. Y aprendamos a aprendamos a orar por nuestra pareja.
Eso es algo bien importante. Hoy hemos hablado mucho de la oración y creo que es algo bien importante. Debemos de orar por nuestra pareja. Mujer, ora por tu esposo. Hombre, ora por tu esposa. Es un muy buen tiempo que podemos aprovechar para orar unos por otros. Y bueno, este es el final de este tema. La semana que viene vamos a ver un ejemplo, del amor verdadero. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, y yo te pido que ahí en donde tú estás comiences a orar por tu pareja. Comienza a desarrollar esta expresión que Dios nos manda que hagamos. Señor, en esta hora te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de los matrimonios, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor. Padre, enséñanos a desarrollar cada una de estas expresiones del amor dentro del hogar, Señor. Enséñanos a orar uno por otro, Dios. Enséñanos a compartir cada una de las cosas que tú nos mandas a que compartamos como pareja, Señor. Bendice a cada uno de los matrimonios, Señor, de Casa de Oración Zumpango, Señor, y los que nos estén viendo, Señor, también, Padre. Bendice sus vidas, Señor, porque el matrimonio, Señor, es, Padre, la pieza fundamental dentro del hogar y de la familia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí en donde están, Padre. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras fallas, Señor, para que podamos seguir creciendo como matrimonio. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén, Señor, y amén.